Muchas bendiciones para todos, ¿cómo han estado? Nos volvemos a encontrar en este espacio de Torah y Familia. Bienvenidos todos los que se van conectando, bienvenidos todos los que se van agregando a esta familia tan grande que nosotros tenemos, que es la familia de la iglesia de Yeshua Mesías. ¿Cómo han estado? Yo espero y esperamos juntamente con Laurita que se encuentren bien, que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. No sin antes decirle que muchas gracias, porque en esta inmensidad de programas a nivel digital, pues usted ha escogido estar con nosotros, usted ha escogido suscribirse, usted ha escogido compartir, usted ha escogido darle like, pertenecer a esta comunidad que lo único que quiere realmente es traer esas actividades de la vida diaria, pasarlas por lo que dice las escrituras, por lo que dice la Torá con respecto a lo que es la estructura de la familia y todos los que componemos las diferentes familias. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenida también mi Laurita, que como siempre aquí acompañándonos en este tiempo, en este espacio donde estamos en este aprendizaje. Bienvenida, Lauri. Bueno, pastora, muchas gracias. Un saludito especial para ti, para todos los que nos escuchan. Bienvenidos todos. Esperamos que una vez más podamos ser de bendición para ustedes y que una vez más podamos todos alimentarnos y ser instruidos en esta línea tan importante que es la familia, en esta unión a la que Dios nos llama y en ese conocimiento pues al que nosotros nos tenemos que dedicar, a aprender, a crecer, a esmerarnos para poder hacer las cosas cada vez mejor, más sometidos a la voluntad del Señor, más ajustados y pues bienvenidos todos. Claro que sí, bueno, y algo que nos tiene como muy gozosos a todo el equipo como tal es que pues acabamos de hacer un encuentro en la ciudad de Tunja, ¿sí? Y tú me acompañaste con otras personas más. Y bueno, y la aceptación que tiene nuestro encuentro semanal ha sido realmente de mucho gozo, ¿no? Mucha felicidad, porque sabemos que esta palabra está llegando a las diferentes salas, a las diferentes familias, a los diferentes lugares, y que ha dejado una palabra sembrada en el corazón. Y bueno, eso no sé si te pasó a ti, Milau, porque a mí sí me pasó, que yo le daba muchas gracias al Señor, porque a veces uno piensa que no pasa de unos cuantos que de pronto que nos conozcan en el ejercicio pastoral y académico, en el caso tuyo, pero no, cuando uno ya trasciende a otros espacios, o va a otros espacios, mejor dicho, y se encuentra con personas que dicen gracias porque ha sido muy importante, gracias porque yo había entendido por la palabra una cosa totalmente diferente en la estructura de familia, o de cómo criar a mis hijos, o de cómo ser una esposa. Yo no lo tenía claro, o ni siquiera lo sabía, no sabía que la Biblia hablaba de eso, y eso ha impactado mi vida. Entonces pienso, Laura, pienso también, creo que pensamos todos los del equipo de Torah y Familia que vale la pena que tengamos este espacio en el que podemos conversar esa forma de educar la familia del Señor. No sé si te pasa a ti, Milau. Sí, claro que sí, bastantes contactos cercanos. Pudimos tener con algunas hermanas de Bogotá, algunas hermanas de Tunja o de otras ciudades o municipios cercanos que nos comentaban, pues estamos allí, las vemos, muchas gracias, el agradecimiento. Eso pues obviamente nos llena muchísimo y estamos muy contentos muy contentas de que así sea. Esperamos que pues siga siendo de bendición para su vida y que de verdad eso para nosotros ha sido muy especial, escuchar esas palabras, ese agradecimiento llena muchísimo porque uno dice, bueno, Señor, vale la pena este espacio y sabemos que todos lo necesitamos. Claro que sí, vale la pena el espacio y todos lo necesitamos, y también estoy ahí contigo en esas palabras. Entonces vamos a entrar en materia, después de darle agradecimientos a todos ustedes, los que se conectan de aquí, de otros países, los que están en otros continentes inclusive, que están conectados con el programa. Entonces vamos a darle inicio al programa del día de hoy, no desconectándonos de lo que hemos venido trabajando, que es como el tema principal ahorita, que es la hipersexualidad, pero queríamos bajarlo, aterrizarlo un poquito al tema de crianza
y de sexualidad. Entonces pienso que podemos seguir en ese hilo conductor, Laurita, y poder darle más énfasis como ahorita, en este momento, a esos dos puntos. Sí, la verdad es que es tan importante nosotros entender como padres, como cuidadores o como maestros que estamos a cargo de los niños, de moldear sus mentes y sus corazones, entender esa misión que se nos ha entregado y es moldear su voluntad, la voluntad de ellos, de tal manera que se puedan someter a la voluntad del Padre Eterno y de su santa palabra. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros es de muchísima responsabilidad y es importante que nosotros entendamos que Dios nos está dando esa oportunidad y que no la debemos desaprovechar. Vamos a moldear su voluntad. ¿Cómo podemos llegar nosotros a moldear la voluntad de nuestros hijos, que es tan difícil pensar en que vamos a ganarnos voluntariamente su obediencia? Eso pocas veces lo pensamos y quizá pensamos que puede ser hasta una tarea imposible, pero realmente no. Dios nos llama a que eh, lleguemos a amarlo tanto y a desarrollar nuestro amor hacia Él, y es uno de los mandamientos. Amarlo es un mandamiento, pero prácticamente lo que el Señor nos está enseñando a través de ese mandamiento de amor o esa síntesis de los mandamientos, que es el amor a Dios, lo que nos está diciendo es: doblega tu voluntad al punto de que seas capaz de obedecerme por amor. Ujú, ¿Sí? sí. Eso mismo, si es lo celestial, es decir, si Dios sabe y nos demanda eso porque nosotros lo podemos llegar a hacer, significa que nosotros también lo podemos hacer Tenemos con que nuestros aterrizarlo, hijos. claro, tenemos que También. aterrizarlo. O sea, te amo, ¿sí? Ahora tú me vas a amar, pero obedeciéndome. Ujú. Inicialmente no lo van a hacer de buena voluntad. La mayoría de veces no va a ser así. Pero sí puede llegar a desarrollarse en ellos una conciencia tal que muchas veces ellos también lo entiendan Ujú, y digan: no, yo tengo que obedecer. Mi papá me dijo que no. Mi ujú, mamá me dijo que no, yo tengo que obedecer. Ellos ujú. quieren lo mejor para mí. Ahora estás tocando eso y recuerdo que en muchas consejerías uno tiene de pronto ese conflicto, ¿no? Y lo estás diciendo y se me viene a la memoria que nosotros pretendemos, o sea, entendemos la parte que el Padre Celestial nos disciplina y entendemos que el Padre Celestial está ahí para corregirnos en muchas cosas hasta que reconozcamos y aprendamos lo que tenemos que aprender. Pero eso mismo somos, no sé por qué incapaces, no todos, pero sí la gran mayoría, como que son incapaces de bajarlo a ellos como padres con sus hijos, ¿no? Y cuando uno entra de pronto a decirles específicamente comportamientos que tienen sus niños o quiere de pronto indicarles y aconsejarles algo con respecto a la formación de sus niños, inmediatamente brota esa inmadurez de: con mis hijos no te metas, porque tienes que decirles cosas, o si no soy capaz de decirle a la persona que tengo enfrente eso, cambio inmediatamente y me pongo demasiado sensible frente a eso y no lo comparto. O sea, si van a corregir a mi hijo o si me dicen que lo corrija, yo no lo acepto. Pero sí de pronto puedo entender que el Padre Celestial a mí sí me lo puede hacer, sí me puede corregir porque lo hace por amor y a veces esa incapacidad que tenemos de verlo, de que nosotros tenemos que hacer eso porque los amamos y aunque lo que estás diciendo es muy cierto, al principio no va a ser fácil, pero en últimas vamos a entender que como hijos Sí. sí vamos a sujetarnos a Él por amor. Siempre recordando que en, en, en el Señor toma nombre toda familia en el cielo y en Sí, la tierra. sí, Entonces, todo lo que el Padre hace con nosotros, pues es el modelo para nosotros ese es hacerlo nuestro con nuestros ejemplo, hijos, exacto, y es el modelo perfecto. perfecto. Sí, entonces, en todos los sentidos. Y aún es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a someter incluso su sexualidad a la voluntad de Dios, Ujú. porque la voluntad de Dios es para el ser humano es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, en todos los aspectos, como hoy lo vamos a estar uniendo con este tema de la Sí, sexualidad, es enseñarles a nuestros hijos a que se sometan a su voluntad. Porque si Dios dice en la palabra que es necesario esperar el ujú, ideal, ¿sí?
su prescripción es que esperemos hasta el matrimonio. Entonces, no es por maldad, No. es por nuestro bien, por nuestra salud física, emocional. Que hay un tiempo para cada cosa. Porque hace parte de nuestra madurez. Porque hace parte de la madurez. Sí. Y de hecho uno ve matrimonios muy maduros porque simplemente no esperaron el tiempo para primero desarrollarse en otras cosas que eran muy importantes, una antesala antes de irse a casar. Entonces, y se ven en esas relaciones matrimoniales tan difíciles que luego ya uno en una consejería pastoral uno dice, bueno, es que ellos debieron haber esperado realmente y que en últimas, Laura, la pareja termina dándose cuenta que se apresuraron, que hubieran podido guardarse y que el mandato estaba no porque el Señor nos odiara y no quería pues que nos estuviéramos con alguien, no es que eso no se trata, es porque no quería verte ahora sufriendo como lo estás haciendo. Claro, así podríamos traer muchísimos ejemplos relacionados con la sexualidad, con respetar la naturaleza de nuestro cuerpo para las decisiones que vamos a tomar en materia sexual en nuestra vida. Uh-huh. Entonces, si Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Él está buscando el bienestar y Él nos conduce de esa manera, entonces, Él sabe. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? En todas las áreas de nuestra vida debemos estar sujetos a Dios y enseñarles lo más pronto posible a nuestros hijos a sujetarse a nosotros, claro, para que su voluntad sea una voluntad que esté sujeta. Que en últimas esa es la bendición. Y esa es la tarea y el desafío más difícil para los padres porque se nos entrega un niño o una niña con una voluntad, que es una bendición. Tener voluntad es una bendición. Es entender que Dios nos dio libertad. La voluntad está relacionada con la libertad, con el libre albedrío del ser humano. Sí. Es decir, que nosotros no estamos determinados, ¿sí? Uh-huh. Ni biológicamente ni ambientalmente. Entonces, si tenemos voluntad, podemos decidir. Hay una decisión. Pero esa voluntad es la tarea más difícil que tenemos los padres de educar la voluntad, de que esa voluntad sea orientada, sea dirigida hacia el bien o hacia el mal. Entonces, es lindo saber que nosotros tenemos voluntad, que Dios no nos hizo como autómatas, sino que nos hizo con poder de decisión. Y es lindo saber que nosotros como padres podemos orientarlos a que su toma de decisiones en la vida sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender que esta generación de padres tienen muchísimo temor de ir en contra de la voluntad de sus hijos. Muchísimo temor de darle forma a esa voluntad. Es lógico que ellos tienen la voluntad y esa capacidad de decisión y que van a escoger entre si juegan con un carro o con un caballito o si juegan con una pelota. Uh-huh. ¿Sí? Ahí van ellos alimentando esa decisión. Pero hay otras decisiones que no les compete a los niños por su inmadurez. Uh-huh. Porque mientras están bajo tutoría de un padre es justamente por eso, porque no tienen todavía una capacidad de análisis, de poder decir qué decisión tomo, cuál me conviene más, por aquí, por acá. Uh-huh. Pero entonces, como los padres de hoy quieren alimentar esa voluntad y esa libertad de pensamiento y esa libertad en los hijos, entonces comienzan a descargar sobre ellos responsabilidades de decisión desde muy temprana edad. Sí, ¿Quieres ir? ¿No quieres ir, hijo? Hijo, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres comer? ¿No quieres comer? ¿Esto no te gusta comer? O darte explicaciones, darles explicaciones por todo. Mira, yo te voy a decir que no, pero es por esto y por esto, porque, o sí, pero entonces esto y esto y esto. O sea, es una cantidad de explicaciones que a la larga ellos ni siquiera están en la capacidad de entender de tantas explicaciones. Claro. O sea, un niño tan pequeño no razona todavía sobre eso. O sea, él está... de hecho, él se queda en la palabra no. Ajá. O en la palabra sí, ajá, que es lo que en última se está buscando. Si va a ser un no, va a estar muy molesto. Y si va a ser un sí, así le digas una cantidad de cosas, ya dijo sí, ya. Eso es lo que me interesa, porque es muy pequeño. Ajá. Y regularmente los seres humanos ante un no siempre nos indisponemos. Claro. Eso es algo normal. Entonces, no es algo solamente de un niño, pero es que los padres comienzan a tenerle un miedo a ir en contra de la voluntad del hijo.
que se vuelven dóciles, totalmente dóciles Sí, ante la voluntad de sus hijos. sí. Entonces, no es que mi hijo quiere, no es que mi hijo no quiere, no es que no le gustó, no es que él sí. Entonces, todo dirigido hacia eso. O sea, se supone que nosotros como padres tenemos esa capacidad, Dios nos da esa capacidad de nosotros saber qué les Orientarles, conviene, claro que sí. decidir por ellos Ah, hasta cierta medida, en gran medida decidir claro. por ellos o tomar decisiones, irlos conociendo sus gustos y demás, e ir tomando decisiones en base a eso que vamos Ahora conociendo. también, Laura, eso es como ponerle un peso muy grande a un niño. Sí, O sea, es que a ver si de pronto me hago entender. Y cuando un niño busca una respuesta en un padre es porque primero no está en capacidad de decidir. Empecemos por ahí, ¿sí? Está preguntando algo porque él sabe internamente que no es capaz. O sea, él puede decir sí, es lo que yo quiero y lo voy a hacer. Pero cuando un niño empieza a preguntar y me empieza muy inquieto es porque sabe que no tiene esa capacidad de decidir. Y muchas veces el que sea tan dócil el padre y tan permisivo, lo único que hace es que el niño se sienta como a la deriva y con un peso muy grande porque tiene que no tomar una decisión porque ya tomaron la decisión por él, sí lo puedes hacer. Y tal vez lo que ese niño va a hacer es algo tan difícil para él que lo va a terminar dañando. Entonces sí se les pone un peso muy grande cuando uno encuentra un padre tan permisivo. claro, entonces cuando un padre no es capaz de dominar la voluntad de sus hijos, entonces pueden pasar muchísimas Muchas cosas. O cosas. sea, esto es una bomba que en algún momento va a explotar. De Ujú. cualquier manera va a explotar. Puede explotar en que ese niño se convierta en un adulto agresivo, donde siempre su voluntad va a operar por encima de los demás. Sí. Una persona que no va a tener ningún tipo de consideración hacia otro, donde sus ideas tienen que estar por encima de los demás y entonces si no se hacen las cosas como quiere, se convierte en un agresor, en un O, violentador o para deja otros. todo tirado, simplemente si no lo vamos a hacer así, yo no lo hago y chao, porque los he visto. Otra manera sería el abandono. Cada vez Total. que se lo ponen a su voluntad, él va a desistir, ¿sí? O personas con problemas grandes, problemas de depresión, Sí. suicidio, porque Ujú. no pueden con esta Bueno, vida. hay otra faceta que yo estoy viendo últimamente cuando los papás son tan complacientes, es que los chicos en últimas no saben para dónde ir, porque Claro. toda la vida les han dado lo que quieren a pedir de boca, como se dice. Es como si le pones a un niño una cantidad de comida. Es impresionante la cantidad de comida, es tanta comida en una mesa que al último no sabe ni qué comer. Pero Ujú. cuando tú tienes solamente dos opciones o no tienes sino una opción, entonces eso hace que inclusive te sientas con anhelo y deseo de alcanzar algo más, pero cuando a ti te ponen Tantas todo a opciones. pedir de boca, no hay nada que te pueda. Tengo un ejemplo. Bueno, póngame un ejemplo porque lo he visto en esta generación. Eso, quiero estos zapatos, se los compran. Quiero viajar a tal parte, se lo dan. Quiero no sé qué. Entonces a lo último tenemos niños que no hay nada por lo que yo me pueda esforzar. A mí todo me lo dan. Todo me llega. Exacto. Dile Yo al tengo un ejemplo. ejemplo. En una ocasión, una madre de familia se me acerca y me dice, profe Laura, tengo un grave problema con mi hijo. Y es que es una lidia para que coma. Con ustedes come muy bien, pero en el fin de semana, no, eso es un problema. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que te hacen allá para que comas? ¿Cómo te preparan? Entonces, para que usted me diera un consejo de cómo es que ustedes les sirven la comida a ellos para que ellos lo quieran consumir. Entonces me dice, profe, mire, yo pues siempre hay que darles el huevito, ¿no? El huevo es muy importante para el desayuno diariamente que ellos consuman su huevo, pero entonces yo le digo, hijo, ¿cómo lo quieres? Le compré unos moldecitos de Mickey Mouse para que el huevo cuando lo pusiera así Que como en saliera bien. cacerola saliera con la formita. Ah, vea pues. Listo. No, no quiero. Ah, entonces lo quieres en forma de avión y me dice, me tocó hacer el huevo en cacerola, lo paso al plato y con un cuchillo le hice la forma de avión. Vaya. Sí. Y así me comenzó a decir, pero me dice aún así, todo es no en la mesa, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. Entonces viene pues a preguntarme de qué manera lo debería hacer, o sea, si era en forma de flor o de zanahoria. Sí. Dígale que compre una cacerola y lo saca ahí. Ay, No, no. de verdad parece algo como chistoso, muy Sí, claro. gracioso, pero es así.
sí, o sea, cuando esa mamá viene a mí, pues yo estaba muy aterrada. Claro. Y yo dije, ¿de verdad me están preguntando eso? O sea, yo no podía creer, es como si me estuvieran tomando el pelo. Y yo, sí, no, de ninguna manera, mamá. Simplemente tú defines qué vas a hacer de Claro. desayuno y te comes lo que yo te voy a dar de desayuno. Es que ¿para qué le pregunta? Es que ahí Sí. está el problema. O sea, se lo hago en forma de pollito o en forma de pelotica o en la forma que sea, No, que claro. obviamente es muy, muy chistoso, pero la situación más grave acá es que no solamente está pasando con una que otro papá. No, es que es mucho. Ahora, uno Es se constante. sonríe, se ríe, bueno, le saca un poquito de gracia, pero la verdad es que eso después trae unos problemas bastante graves cuando son adultos, porque así se ponen, ya no el tema con cómo se come unos huevos, sino cosas trascendentales de la vida, de lo que tiene que ver con la educación, de qué voy a estudiar, qué carrera voy a hacer, con quién me voy a casar, Pero que entonces, si compro una casa o no la compro, o sea, si voy a hacer algo realmente importante, porque entonces ya, ¿quién le va a organizar a esa persona adulta como, claro. como estaba acostumbrado? Y es algo grave, Laurita. Claro, entonces aquí el problema es, si no soy capaz de moldear esa voluntad del niño pequeño, después trabajar con la voluntad de un No, es adolescente que va es a muy ser muy complejo, es difícil. muy Y complejo. el llamado es enseñarlos a que ellos, por voluntad, por decisión, obedezcan. Ujú. Porque la obediencia se tiene que volver en ellos un hábito. De hecho, hoy en día se habla de que no hay que enseñar la obediencia. Y eso es claro, o sea, está dentro de hecho de todas las políticas de educación, es no enseñar a los hijos a ser obedientes, sino a pensar, porque no queremos niños obedientes, sino seres pensantes. Obviamente esto es una cortina de humo, Sí, porque ahí en iba a realidad decir. sí los están volviendo obedientes y Claro, esclavos del sistema. claro, si no soy obediente aquí, voy a obedecer a otro, pero voy a obedecer. Exacto, Así. pero enseñar a nuestros hijos a obedecer es una tarea muy importante porque enseñarlos a obedecer no es solamente obligarlos a obedecer, sino enseñarlos a que lo hagan de manera voluntaria. Al principio será obligado, después de manera Ahora, voluntaria. Laurita, yo lo puedo amarrar esto inmediatamente con la palabra. Mire, la palabra es tan precisa, tan clara, siempre orientándonos por la palabra. La Biblia dice, y esto que le quede a los papás y a las mamás que están siendo guiados por el Eterno, que mientras nuestros hijos, y tenemos que tenerlo claro, mientras nuestros hijos sean eh, inmaduros, en nada se van a diferenciar de un esclavo. Entonces esa inmadurez, esa necesidad que tienen de ser instruidos, de que aprendan sujeción, obediencia, nos está diciendo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que tomen decisiones. Entonces es muy importante que nosotros seamos no débiles, sino fuertes en esa área, porque esa fuerza de nosotros va a hacer que ellos sean niños realmente fuertes cuando sean adultos. Mientras tanto, ellos van a ser como inmaduros, ellos no van a poder hacer algo diferente y entonces la gente dice, y eso sí está en la palabra. Claro, si usted quiere que su hijo, cuando sea adulto, sea un heredero de las bendiciones, entonces usted tiene que educarlo en medio de esa inmadurez, volverlo maduro. Entonces, acá hay varias situaciones que tenemos que considerar y es que en este momento la paternidad, cuando hablo de paternidad me refiero a maternidad y paternidad. Sí. La paternidad está debilitada. Completamente. La crianza está debilitada. Que eso esté pasando en el sistema en el que vivimos, vaya y venga. Siempre lo decimos así. Pero que esto está pasando, porque es una Dentro. realidad, está pasando dentro de la grey del Señor, de familias Alarmante. tan débiles, bien sea porque sean familias disfuncionales, pero más aterrador todavía en familias que se supone que están orgánicamente establecidas de acuerdo a la palabra. Entonces, que sea esa paternidad débil. Y la paternidad débil, pues, ¿qué va a generar? Niños débiles emocionalmente. Niños débiles que son la generación voluntariosos, de voluntad fuerte, de pero débiles a la larga. Claro, de carácter completamente débil y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces ahorita por eso los índices y la estadística alarmante
que tenemos ahorita frente a niños con problemas de depresión y niños, pues no estamos hablando de adultos, ni siquiera de adolescentes, niños con problemas de depresión. Claro, Claro. porque ellos necesitan que los orienten y si no hay nadie que los oriente, sino que toman una cantidad de decisiones de manera alocada y llevan ese peso encima, pues ellos emocionalmente no están todavía dotados para eso. Entonces hay depresión, hay ansiedad, hay una cantidad de desórdenes emocionales y, o sea, inclusive ya llegan a la adolescencia y ya tienen unos altos índices de intentos de suicidio. Aquí estamos hablando de cosas graves. El intento de suicidio Sí, en un niño cosas gravísimas. es una cosa grave. Claro, ahora tengo que decir esto. Si nos cuesta trabajo enseñarle a un niño a que se siente a la mesa a comer lo que se le sirve a la mesa, Ujú. y no es capaz el niño de obedecer con una actitud de agradecimiento mientras se siente a la mesa, Ujú. entonces, ¿cómo va a someter su sexualidad a la voluntad de Dios? Sí, no Si en hay cómo. cosas tan pequeñas y que todas son para Tan su básico. beneficio y que todas Mm. sean básicas o de mayor trascendencia, todas son para su Claro. beneficio. Si no somos capaces de doblegar la voluntad de ellos, pero cuando digo doblegar no me refiero a someterlos de manera agresiva, Sí, no, maltratándolos, arbitraria. sino de manera inteligente, Ujú. sagaz, sabiamente, someter su voluntad a mis disposiciones como padre. ¿Cómo voy a hacer cómo voy a creer, esperar o pretender que ese niño se someta al Padre Eterno en la medida que va creciendo? Entonces acá hay una tarea demasiado importante y un desafío demasiado grande. Entonces, Laurita, y perdón que te interrumpa allí porque se me acaba de venir a la cabeza y siempre o sea, tengo que decirlo porque es lo que siempre me dicen en consejería. Entonces, pastora, si toda la vida lo llevé a la iglesia, ¿por qué si la Biblia dice que lo lleve a la iglesia y que lo Instruya. instruya en el camino y se pierde? Entonces ahí estás dando la clave. Escucha, por favor, papá y mamá. Ella lo está diciendo y eso se conecta inmediatamente con la palabra. Es que instruir es eso, es a temprana edad saber darle indicaciones, saber doblarle esa voluntad, porque eso va a ser un bien. Entonces, cuando eso sucede, ese niño va a estar luego derecho tomando la decisión de seguir el camino hacia el Padre. Es que ahí lo estás diciendo, Laura. Claro. Y luego ya esa sería la respuesta. Es que yo no solamente tengo que ir y llevarlo, pero en mi casa no estarlo formando en esa obediencia, en esa sujeción a mí como padre, sino que termino haciendo lo que ese niño quiere. Claro. Entonces, es Y importantísimo. no se trata de eliminar la voluntad, porque la voluntad del ser humano nunca se va a eliminar. Claro. Bueno, después de que sea mayor de edad, después de que pueda tomar sus propias decisiones, lo va a hacer. Lo va a hacer. Mientras vivamos por lo menos, mientras vivamos en democracia, lo va a hacer, ¿cierto? Claro Pero que sí. ¿qué hemos garantizado nosotros? Hemos garantizado que hemos sembrado en ellos, hemos cultivado tanto la obediencia a Dios, que sus decisiones van a estar basadas Claro. en un estudio, en un balance que Un se haga equilibrio que se correcto hace. antes de tomar una decisión y de mirar cuáles son los pros y los contras de cada decisión que yo vaya a tomar. Es decir, que Ujú. tomen decisiones con una conciencia clara y no sean impulsivos, ansiosos, agresivos, alocados Mm. para vivir su vida, indecisos. o indecisos, o sea, cuales quieran Sí, que sean allí las les va a afectar situaciones. muchísimo. Exacto. Entonces, cuando el Señor nos llama a doblegar la voluntad de ellos, no nos está llamando a agredirlos, nos está llamando a que sabiamente podamos ganarnos su voluntad. Ujú. Cuando uno ve que eso me trae un beneficio, yo lo sigo haciendo. Si yo consumo un alimento que me trae un beneficio y que me trae una tranquilidad para mi salud, ¿sí? Entonces yo lo quiero volver a comer, porque Claro que sé que sí. me conduce. Entonces ya voluntariamente lo voy a hacer. Lo voy a hacer Inicialmente de con pronto, conciencia. porque el doctor me lo mandó, porque el nutricionista me lo mandó. Claro. Pero después ya tomo la conciencia y digo, esto es lo bueno para mí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer con los niños. Ahora, en esta debilidad paternal que estamos viviendo tan fuerte, tan marcada y que es tan lamentable, nosotros tenemos que entender el mandamiento. El mandamiento. Vamos a mirar específicamente el segundo mandamiento, hablando de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. El segundo mandamiento, el Señor dice,
no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellos, ni los honrarás. Cuando el Señor nos demanda a nosotros apartarnos de la idolatría, alguien me preguntaba en algún momento, pero ¿cómo así que el Señor no quiere que uno tenga otros dioses porque Él es fuerte y celoso? ¿Qué son esas características de celo, esos sentimientos negativos que Dios está teniendo hacia una persona? ¿Eso es algo malo, no es algo bueno? ¿Sí? Entonces, analizando realmente, el celo que Dios nos está demandando no es un celo hacia Él, sino un celo hacia nosotros. Él no cela, porque Él quiere nuestro bien. La idolatría, y usted dirá, bueno, ¿y la idolatría qué tiene que ver con este tema que estamos hablando? Primero, la idolatría no nos trae bien en ningún aspecto de la vida, porque la idolatría es un extremo nocivo, que no va a ser un equilibrio para la vida de los seres humanos. La idolatría no nos trae bien. Y segundo, Dios nos cela a nosotros, pero cela, es decir, tiene ese cuidado de que nosotros estemos bien. Siempre va a querer el bienestar para el ser humano. Entonces, ¿qué es idolatrar? Estamos hablando acá más allá de elaborar otros dioses que las religiones han elaborado. Sí. No, estamos hablando de idolatrar o de divinizar personas o a nosotros mismos. A nosotros mismos, a nuestra pareja, hijos, a nuestros hijos. Y hoy en día se está dando mucho a la pareja. En los hijos se ve muchísimo la idolatría hacia los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la idolatría es nociva por donde uno la mire. No solamente porque no le da la gloria a Dios, sino porque nos trae maleficio, nos trae perjuicio a los seres humanos. Si yo me centro en mí mismo y yo me idolatro, voy a ser un problema para la sociedad, claro, para mí y para la sociedad. Claro que sí. Si yo idolatro a mi esposo, si lo idolatro significa que lo tengo en el lugar de Dios. Sí, por encima. Por encima, va a ser un mal para mí. Claro. Y para mis hijos. Claro. Para todo mi entorno. ¿Sí? Y lo mismo con los hijos. ¿Y qué pasa con los hijos de entonces? No, pues eso es una cosa. Y hoy en día se ve mucho. Y dentro de esa fragilidad es eso, es esa idolatría. Son los reyesitos, son las reinas de la casa, lo que el niño o la niña diga. Hago lo que ellos dicen, pues el ejemplo que pusiste ahorita de que hasta si tengo que formarle lo que él quiera en un alimento para que él se lo coma, cuando son cosas que no tienen, no tienen razón de ser de esa manera. Lo que decíamos ahorita, y se da mucho en que mis hijos no saben qué quieren estudiar, mis hijos no saben si quieren trabajar, mis hijos no tienen ni idea de nada, porque toda la vida, si nos ponemos a hacer una reflexión hacia nosotros mismos, pues todo lo han tenido a pedir de boca. Entonces ahí hay una idolatría. Claro. Y una idolatría tremenda. Claro, y incluso para los padres que les da temor disciplinar a sus hijos, nos están lo único que están demostrando, no a nosotros, se están demostrando a ellos mismos, y el tiempo les pasará factura, sí, señor, ¿cierto? Eso es así. Que idolatran a sus hijos por ese temor de disciplinarlos, porque creen que la disciplina es odio, en lugar de ver en la disciplina el amor del padre, ven es odio. Entonces les da temor disciplinar a sus hijos porque pensarán que sus hijos los van a odiar o que los van a ver pues como los malos. Entonces, lo único que están haciendo es idolatrarlos, porque si de verdad no los aman, los idolatran. No. Porque si los amaran, pensarían en el futuro. Claro. En esto de consejerías también, un día tuve una cita con una chica, en aquella época tendría por ahí unos 20 años, creo 18. Y ella me decía, mi mamá fue tan débil conmigo y puso sobre mí decisiones tan trascendentales que yo en ese momento no sabía tomar. Y yo la odiaba de solo saber que ella tenía que decirme no, porque yo no tenía la capacidad frente a mis amigos de decir no. O sea, yo quería decir sí, porque ¿quién no quiere pasar, entre comillas, un momento agradable? Una empillamada. Con los amigos, sí. Pero como yo sabía lo que íbamos a hacer allá, o sea, como quien dice, hablándolo así, mi carne quería estar allá,
pero esa niña interior, esa conciencia que de todas maneras nosotros nacemos con una conciencia también inclinada hacia lo bueno. Entonces decía, no, pero aquí la única salvación es que yo le voy a decir a mi mamá y mi mamá de una me va a decir que no. Y con eso yo me protejo porque yo no sé decir frente a mis amigos no. Me va a quedar más fácil decir, mi mamá no me dejó ir y listo. Ay, tu mamá, listo, no me dejó ir. Y voy y le digo a mi mamá, pastora, bueno, vaya. Ah, pues usted quiere ir, vaya. Y yo quería, o sea, en mí, yo quería ir. Pero había algo dentro de mí que decía, vas a cometer un error, y a mí me impactaba mucho que ella me hablara de esa manera ese día. Y recuerdo mucho que llorando esa niña me dijo, y yo tuve mi primera relación sexual allí, fue caótica, y de eso me quedó una enfermedad venérea que hasta el día de hoy yo tengo que seguirla llevando porque es una enfermedad que no se cura, se trata, pero no se cura. Ella tenía que decir no, porque yo no sabía decir no. Claro, exacto. Uy, es que eso para mí fue está tremendo. la voluntad del muchacho, está la voluntad del joven que es inmaduro, Claro. pero está la sabiduría del padre, que sabe qué le conviene y qué no le conviene. Exacto. Ahora, muchas veces ya pretendemos venirles a moldear la voluntad cuando ya están grandes y es más difícil. Ahí toca hacer, mejor dicho, oración, ahí sí ya pedirle a Dios y buscar muchísimas estrategias. Ahí entra el Señor en esa misericordia de poner al ser humano en una situación tal donde, como el hijo pródigo, ¿sí? Esa crianza, esa mala crianza donde dame todo, me pertenece, me voy, despilfarro, acabo. Y cuando ven una situación donde quería inclusive comer de la comida de los cerdos, entonces diga, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, si en la casa de mi padre hay suficiente y yo estoy aquí que me muero, yo me devuelvo. Pero a veces decimos, cuando el texto habla de esa condición de él, era la condición muy, muy extrema. Entonces tenemos que bajarlo al contexto de nosotros. ¿Qué condición extrema tiene que tener nuestro hijo, nuestra hija para que vuelva sus ojos al Padre? Claro. Y ya viene con un dolor impresionante, una herida inmensa. Entonces, hablando ahora del tema de la sexualidad, entrelazando la debilidad parental, la debilidad que tienen los padres para criar, con este tema de la sexualidad. Entonces, miremos la fragilidad a la que exponemos un niño que es idolatrado. Un niño que es idolatrado ante los familiares, ante el padre, está por encima de todos. Claro. Está en una posición de altura, ¿cierto? Porque es un dios, es un ídolo para papá, para mamá. Pero él mismo en sí está siendo vulnerado. Claro. Está siendo abusado. Sí, lo que acabamos de comentar. O sea, está siendo abusado, se siente inseguro en la vida. Porque no saben qué hacer. No tiene límites. No tiene límites. Y la falta de límites en un camino, en una vía, generan mucha inseguridad. Eso es muerte. Significa muerte. Entonces, es un niño que se siente tan mal. ¿Sabes qué hace un niño cuando ve a un padre que no tiene carácter, que no tiene voluntad, que no tiene firmeza? Lo menosprecia. Sí. Lo mira con menosprecio. Porque dice, ¿sí? Yo soy superior. Yo soy mayor a él. Tengo que tomar decisiones que te tocan a ti, papá. Ajá. Entonces comienza a mirar con menosprecio. Entonces mira en la posición que ponemos a ese niño idolatrado. Lo ponemos a que nos deshonren. Claro. Porque qué honra le va a dar, qué admiración va a tener por un padre hacia una madre que no son capaces ni siquiera de ayudarle a tomar decisiones sabias. Entonces nos miran con menosprecio. Entonces le estamos enseñando a deshonrarnos. En lugar de enseñarlos a honrarnos, los estamos enseñando a deshonrar. Los estamos enseñando a que hagan su voluntad. Es decir, no tienes ningún límite en tu conducta. Haz lo que tú quieras. Es decir, les estamos enseñando a desobedecer los mandatos santos. Entonces, en todos los sentidos los estamos lanzando a ellos a la desobediencia. Claro que sí. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que vivan una vida en todos los aspectos adecuadamente, una vida plena, una vida feliz? ¿Cómo van a desarrollar su sexualidad? ¿Cómo van a vivir su vida sexual de una manera plena y feliz? No lo van a hacer. Y hablando de la idolatría, que lo estábamos relacionando con eso, y bueno, pienso
cuando uno lee los textos y el Señor le decía al pueblo de Israel, ve y acaba con los ídolos. Tú mismo tienes que ir y acabar con ellos, que estaban en las montañas, ¿no? Se ponían los ídolos y las deidades se ponían siempre sobre montes, sobre las montañas, y tú mismo, Israel, ve y quítalas, tú mismo, o sea, que en últimas, yo misma como padre, ese ídolo que formé de mi hijo, luego tengo yo misma que venir y quitarlo, y cuando soy yo, tengo que venir a dañar. Más difícil. Eso es eso es una prueba, una señora prueba, porque por lo general se da cuando el hijo ya está adulto y a nosotros nos toca derribar los ídolos de barro. Y es a nosotros, porque el Señor no lo va a hacer, Laura. No. Entonces, en últimas, construimos nosotros ese ídolo de hijo o ese ídolo de esposo, en este caso en crianza de hijos, y luego nosotros cuando ese hijo, y ya somos conscientes tardemente, por eso estamos tratando aquí de que podamos reflexionar, vamos a quitarlo y el Señor nos lo va a quitar por nosotros. Es a nosotros mismos que nos toca ir y derribar ese ídolo. Y eso es muy doloroso. No deberíamos esperar hasta eso. O sea, si en este momento haga su evaluación, si en este momento usted considera que de pronto estaba poniendo a su hijo en un lugar muy alto, empiece a bajarlo, porque todavía está a tiempo, porque todavía está pequeño. Porque cuando eso ocurre, ya pasados muchísimos años, es más difícil. Claro, o sea, más tiempo, más difícil. Esos padres o ese papá o esa mamá que tiene la costumbre inclusive de hacer que el niño interactúe en una discusión de pareja o diciéndole a ese hijo, mira a tu papá cómo nos trata, mira a tu papá que no nos quiere, mira. Entonces empieza a darle como a los 10 años o a uno que le digan eso, es como diciendo, mírale, júzgale. Júzgale, entonces ese niño se va a sentir a juzgar con el honor o con ¿cómo se dice? El poder de decirle, voy a juzgar a mi mamá, y mi mamá, sí mamá, o sí papá, es esto. Le estás dando como esa categoría que no tiene a los 10 años y que tú le estestás dañando. Estás dañando porque diciendo, mira cómo lo está haciendo conmigo. Hijo, ¿tú qué tienes que opinar? ¿Qué tienes que decirle a tu mamá porque está comportando? Con 10 años, entonces la está como lo está entronando para que juzgue a su padre o a su madre, y nosotros estamos dañando a nuestros hijos así porque no están a los 10 años en capacidad de hacer, bueno, eso ni a los 10 ni nunca, porque claro, es una relación de pareja. Jamás. Nunca los hijos se van a sentar en la silla de sus padres. No pueden hacer eso, no pueden. No tenemos no nos asiste ese derecho. Ahora, y si el niño lo hace, quiero decirle, y quiero que lo piense, si lo está haciendo es porque usted le dio la silla suya. Claro. Usted le ha pasado su silla o la silla de su esposo. Entonces no puede usted ser la generadora o el generador de eso, esa conducta. Claro. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista psicológico, entonces entenderemos que un hijo que menosprecia a su padre o a su madre porque a él lo idolatran, los ve con menosprecio o porque alguno de los padres les enseñó a odiar al otro, es un hijo que no va a ver un modelo a seguir en ninguno de los dos. No es un referente para mí, no son un modelo para mí, no es lo que yo quiero ser. Entonces, muchos problemas de identidad sexual se gestan a nacer. En esa inconsistencia de los padres desde la crianza, ¿sí? Porque les estás generando un punto de no referencia, un punto donde ellos no pueden mirar para llegar allá. Es que ustedes no son la meta de ellos. No se convierten en esa meta de la vida de querer ser como mi padre, de la niña decir yo querer ser como mi madre, el chico decir yo querer ser como ese padre. Entonces buscan otros referentes. Es decir, que lo que se hace idolatrándolos es avivar esa llama de rebelión, de rebeldía con la que todos tenemos que combatir. Entonces se eleva esa llama de rebeldía y lo que van a hacer es irse en contra de todo lo que se llame padre, madre, familia. Entonces vamos a hacer todo lo contrario, irnos en contra de la naturaleza misma. Y es lo que estamos viendo justamente en esta última generación. Exactamente esa conducta. Todo lo que se llame familia, vamos a ir en contra de eso, totalmente. Y los estamos viendo en esa situación, pero ¿por qué tienen que ser nuestros hijos? Claro, porque como el hijo nunca se sintió en un hogar donde se sintiera protegido, seguro, con límites, amado y una voluntad trabajada,
Entonces él se sintió desprotegido, inseguro, no se sintió amado. Entonces se deprime, quiere acabar con su vida, detesta la sexualidad que le tocó, que le fue asignada por naturaleza. Exacto. Es decir, comienza a irse en contra de todo. De todo, absolutamente de todo. Entonces, y pareciera ilógico, al niño que más opciones se le da es el niño que menos amado se siente. Claro, porque no tiene nada que él pueda anhelar. Es que si te van a poner todo, Laura, ponte a pensar. Pierdes el anhelo, Pues pero... que anhelo, o sea, y dicen los expertos en psicología que la depresión se da también cuando uno ya no hay nada que tú anheles, o sea, no hay sí, nada que te como el deseo motiva. de la vida, no hay motivación. Es que no hay motivación, entonces, pero cómo no, claro, eso es un conjunto de muchas cosas y siempre todo lo has tenido a pedir de boca. ¿En qué te puedes esforzar para alcanzar algo? Es que soy tan, o sea, no soy nada que yo no necesito ni siquiera esforzarme para tener lo que yo quiera. Acá aquí. tengo también un ejemplo que sí. hace un año estuve conversando con una madre de familia que dice ser creyente, ¿sí? Y que la mamá de ella también dice ser creyente, tiene una hija adolescente, es decir, que tiene una madre y una abuela cristiana. Qué bueno. Cae en una situación de ansiedad, la jovencita. Ansiedad. No. Y la ansiedad le lleva a un episodio de depresión, ¿sí? Post pandemia. Entonces le dijeron pues en psicología que lo que tenía era una depresión post pandemia por todas las situaciones de encierro y porque pues la mamá la tenía cohibida de hacer muchas cosas porque todo lo hace por ella, ¿no? Ve a levantar eso que se cayó, no, yo te lo recojo por ti. Prepárate un sándwich, no, mejor yo te lo hago. Sí, una jovencita de 13, 14 años que ya puede tranquilamente irse a armar un sándwich, claro, solucionar un alimento rápido, pues no estamos diciendo que los pongan a cocinar, aunque también podría hacerlo, sí, obviamente. Pero entonces como no tiene ninguna responsabilidad, está en una ansiedad terrible, se siente mal consigo misma, entonces me dice, profe, estaba al punto de que yo no sabía qué más hacer. ¿Y sabes qué hice? Saqué unos ahorros que tenía 4 millones de pesos. Hablé con mi mamá me dijo, vamos a recoger entre toda la familia una vaca. Bueno, acá en Colombia le decimos sí, vaca. Entre todos ponen. Ajá. Más o menos recogieron entre unos 8 o 10 millones de pesos y le cambiaron todo el armario, todo el ropero. Todo el ropero, o sea, el cambio de toda la ropa, cambiarle absolutamente zapatos, todo, absolutamente todo, para que se le quitara la depresión y la situación en la que la chica está. Obviamente, esto es un error gigantesco, eso es un error demasiado grande. No tiene ninguna lógica, esto no va a sacar a un muchacho de la depresión, simplemente alguna situación familiar, algún problema de crianza claro, está generando esta situación. No, él perdió, ella o él perdieron el sentido a la vida, ella, o sea, no, ella no hay nada que la motive a seguir viviendo. Imagínate qué mensaje le mandaron. No, tremendo. Con esa decisión, entonces uno dice... Bueno, si eso es de las personas que dicen ser creyentes, pues ¿qué se espera de las personas que no? ¿Sí ves? Porque hay un miedo, porque hoy en día hay un miedo entre los padres de creer que en cualquier momento el muchacho va a tomar cualquier decisión contra su vida. Claro, y es un miedo que hay un pasaje en la Biblia que dice lo que más temía, eso me vino. Hay un pasaje que dice así, bíblico, y a lo que más le tienes miedo es lo que va a terminar siendo, porque cuando tú lo estás criando de esa manera, pues el chico va a terminar ahí. Va a terminar ahí, en una depresión, en una situación, o se van a quedar toda la vida indecisos porque nada pueden hacer. Claro, entonces amar a nuestros hijos es disciplinarlos. No disciplinarlos es detestarlos, dice la palabra. Odiarlos. Es odiarlos, dice la palabra así claramente. Amarlos es disciplinarlos, no disciplinarlos es odiarlos. Si yo lo odio... porque nunca lo discipliné, pero lo idolatré y confundí el amor con la idolatría. Ajá. Entonces estoy exponiendo a mi hijo a la ira de Dios. A la ira de Dios. Estoy exponiendo a mi hijo a que quiera terminar con su propia vida. Pasaje, y a todos les padres, no llevéis a vuestros hijos a la ira de Dios. Eso es lo que se refiere. Claro, eso, ahí lo que está diciendo. En Efesios, ¿no? El apóstol Pablo. Exacto. Que dice, no los lleven a la ira de Dios. Que haga que su comportamiento sea tal que prácticamente los expongamos porque inclusive van a estar por encima de Dios porque nosotros los vamos a idolatrar y eso va a hacer
que la ira de Dios caiga sobre ellos por culpa de nosotros. Exacto. Entonces, acá podríamos aprovechar para dar respuesta a una pregunta que nos llegó sobre el tema de la hipersexualización. Porque cuando estuvimos hablando del vínculo afectivo, y bueno, invitamos a todas las personas que no se han visto aún los programas, que busquen los programas de hipersexualización. Tenemos 2 programas, 2 episodios donde estuvimos hablando de ello. ¿Cómo lo podemos unir acá? Sencillamente es esto. Si Dios nos ha llamado a amar a nuestros hijos, amarlos, ¿sí? Y amarlos significa sustentarlos, proveerlos, buscar lo mejor para ellos, buscar su bien, protegerlos, buscar el beneficio. Entonces, cuando yo como madre tengo un bebé en gestación, cuando mi bebé nace, yo quiero lo mejor para él, yo lo alimento. Mi cuerpo responde a esto. Hay un vínculo afectivo, ¿sí? El padre debería ser totalmente considerado y estar allí al pie también del proceso de crianza, también mostrándole ese afecto. De hecho, intrauterinamente también, ¿cierto? Allí debe haber un vínculo. Pero cuando hablamos de un vínculo afectivo, únicamente nos estamos refiriendo a vínculos sanos, saludables y equilibrados. Como estábamos diciendo, la idolatría es sinónimo de desequilibrio. Totalmente. Porque es un exceso malsano. Uy, sí. Entonces, si creer que amar a nuestros hijos es darles exceso de cariño, exceso de contemplación y exceso de contacto físico, entonces estamos desviando el término. El término es tener un afecto sano, un vínculo afectivo sano. Porque obviamente, si no es sano, va a ser un extremo nocivo. Un extremo nocivo, y puede ser en 2 sentidos, pastora. Puede ser un extremo donde el padre ya se sobrepase sexualmente con sus hijos, porque hay un exceso de estímulo, de contacto físico, o le estoy generando a él un apego excesivo hacia mí. No, acá todo lo estamos hablando como la palabra lo enseña. En el orden bíblico. En el orden, en equilibrio. En el equilibrio. ¿Sí? El amor es amor y corrección. El amor es te quiero, te abrazo, pero también te corrijo, te disciplino. El amor es siempre un equilibrio, no es idolatría. Y entonces la idolatría sí se puede prestar para un abuso. Sí, claro. Bien sea un abuso sexual o un abuso emocional. Porque cuando amarramos a nuestros hijos emocionalmente tanto a nosotros, también hay un abuso. Hay un abuso emocional. Lo que pasa es que eso, como casi no se habla y no se nota, entonces pues, la gente piensa que eso no existe, pero si hay un abuso cuando están pegados, ligados emocionalmente, son esos hijos que prácticamente, porque somos nosotros, ¿no? Aquí no, la culpa no es de nuestros hijos. La culpa es de nosotros, que los estamos educando. Se pegan y se vuelven, mejor dicho, en un vínculo, en una cosa enferma, lo que estás diciendo, enfermiza, entre padres e hijos, por culpa de nosotros. Absolutamente temerosos. Entonces, cuando yo quiero evitarle todo temor a mi hijo porque no quiero que se traumatice, lo termino traumatizando porque no le estoy dejando la capacidad de resolver. Claro. Tengo este temor, estoy allí presente pero ausente allí para que él resuelva. Entonces, si no les enseñamos a resolver, sino que yo te resuelvo, yo estoy aquí para ti, aquí estoy, hijo, ¿cuánto me quieres? Yo te quiero mucho, ¿cuánto me quieres, hijo? Dime cuánto me quieres, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Ese tipo de preguntas de las madres hacia sus hijos o de los padres hacia los hijos se vuelven en vínculos enfermizos. Uy, tremendo. Porque todo el tiempo o yo estoy enfermo emocionalmente y necesito escuchar a otro que me diga que me ama, o que mi hijo llegue a decirme que me ama tanto como yo lo amo a él, y que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Realmente los hijos van a entender cuánto nos aman cuando crecen. Claro, por ahora cuando están pequeños no nos aman. Entre el amor y el desamor, porque nosotros mientras le exijamos no vamos a ser los más amados. No tienen esa conciencia todavía. Pero entonces un padre que le está preguntando constantemente al hijo cuánto me amas, me quieres, de alguna manera está generando una... O que empieza también, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá, hombre? Claro. Y que empiezan en eso y constante, ¿no? Le estás dando a tu hijo la herramienta de manipulación, de decir, si yo le digo a mi mamá que la amo,
entonces ella se va a sentir bien. Pero si le digo, Que ya no, no se te pone mal. quiero, Ujú, entonces yo mismo le estoy dando herramientas para que él me ujú, deshonre. ¿Sí exacto. ves? Entonces, Qué tremendo. de muchas maneras, esos vínculos, cuando se exceden, cuando ese vínculo afectivo no es un vínculo saludable, voy a dañar incluso la sexualidad de mi hijo. Claro. Porque ese Lo va a superapego distorsionar. se lo va a distorsionar. Incluso los psicólogos y los psiquiatras, algunos aseguran de que esto puede traer incluso problemas de difusión sexual, es decir, que no sean capaces de sostener una Ujú, relación sexual. Y sabemos también que este tipo de problemas también va a traer distorsión en su sexualidad, en irse en contra de la naturaleza. claro. ¿Sí Eso es ves? como En el todas las inicio. desviaciones sexuales que Es hayan. como el punto el parteaguas para muchas cosas. Bueno, deberíamos realmente tener esa conciencia de que lo que nosotros, en la forma que estamos criando nuestros niños pequeños, va a ser el parteaguas definitivo para su futuro y que es importante que realmente nos ubiquemos hasta en el rol de madres, Ujú. de padres, para poder darle realmente ese equilibrio a la vida de ellos. Y sí tenemos que ser realistas que dentro de la grey del Señor hay muchos padres ahora que les ha dado por idolatrar los hijos. Claro, es que no permito que me le digan Nada, nada, no nada, permito, nada. y les Mire, permito todo al niño. y quiero que por favor me ayuden con esto de la mejor manera, que me ayuden entendiendo por su bien. Y digo que me ayuden porque yo dirijo una congregación y ustedes tienen que entender que cuando uno como pastor te llama la atención por un comportamiento de tu hijo o es porque uno quiere realmente el bien para ese niño y para los padres, ¿sí? Claro. Para no caer en vergüenza. El proverbio dice que ese tipo de comportamientos traen deshonra a los padres, traen vergüenza a los padres. Pero no nos pongamos en esa postura de que no, es que a mí no me quiere mi hijo, porque lo primero que la gente dice es que a mí no me quiere mi hijo, a mí no me lo aceptan y eso me hace sentir mal. Y uno piensa que eso es realmente amar a nuestros hijos. No, hay que mirar objetivamente. Voy a tenerlo en consideración, pastora o maestra, voy a mirarlo, voy a hablar. Oh, sí, es verdad, ayúdame, que entre las dos podemos sacar a este niño adelante. Pero hoy en día es difícil, ahorita, es una realidad. Tenemos que decirlo así, dentro de la Grey, a veces es tan complicado poderle llamar la atención a una madre por una actitud inapropiada de los niños, es complejo. Claro, acá mire, esto es demasiado complicado, pero el llamado que hoy tenemos que hacerle a los padres, a las madres, es que si ustedes han sido débiles emocionalmente, no sigan No, convirtiéndose en el menosprecio de sus hijos, porque los van a mirar con menosprecio. Pídanle al Señor que ustedes puedan asumir la autoridad, que es una autoridad legítima. No es autoritarismo, no es una dictadura, dada por el Señor. no se trata de maldad, se trata de Ujú. autoridad legítima. Ellos no escogieron esos padres, pero Dios sí lo escogió. Sí, señora. Los escogió a ustedes. Entonces, ejerzan, marquen quién manda en la casa, marquen quién da la orientación en casa. Ustedes son. Entonces, número uno, no permitan que sus hijos lo sigan viendo con menosprecio. No lo permitan por ninguna razón. Número dos, si ustedes han caído en extremo de idolatría, arrepiéntanse, pídanle Ujú. perdón al Señor y estamos a tiempo de hacer Uy, corrección. claro que sí. Es el tiempo para hacerlo. Perfecto. Número tres, si está en lo que hemos hablado acá, usted considera que incluso ha hecho abuso emocional de su hijo y su hijo tiene apegos excesivos, está demasiado voluntarioso, demuestra mucho odio, Falta de ira respeto. y falta de respeto, entonces considere si de pronto usted ha hecho un apego emocional malsano al punto que ha abusado emocionalmente De su de su hijo. hijo. En ese sentido, aparte de arrepentirse y de hacer corrección, hay que buscar ayuda profesional Sí, señora. para hacer un proceso donde evitemos que a futuro los hijos vayan a tomar malas decisiones respecto a su propia vida, respecto a su sexualidad, respecto a sus relaciones futuras, Ujú. ¿sí? Y esperamos en el Señor que no sea así, que no se confunda nunca el afecto Ujú. y la relación afectiva que tenemos que tener con nuestros hijos con el abuso sexual, porque eso es algo
de ninguna manera es aceptable, es algo malo, no es permitido, no está bien. Y si algún jovencito que nos escuche está viviendo una situación como esta, eso hay que contarlo, eso hay que hablarlo con las personas indicadas para que les socorran y les ayuden, porque realmente eso es una vulneración totalmente terrible de su ser, de su persona, de sus derechos. Entonces, esperamos que entendamos hacia qué va dirigida esta charla. Crianza y sexualidad. O sea, cómo van unidos de la mano, ¿sí? En la formación de la sexualidad del ser humano. Afecta para bien o para mal de acuerdo a esa crianza que hayamos tenido. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para que podamos entender esta responsabilidad tan grande. Yo no sé si usted lo había visto de esa manera. Pero la crianza es una cosa de una responsabilidad enorme. Y yo le añadiría, Laurita, eso, que recuerde que todo en la forma en que usted aborda la crianza de sus hijos va a afectar de manera positiva o negativa la relación con el Padre Celestial. Lo más importante. Que es la más importante, esa identidad con el Padre Celestial. Y si en algo amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos, que es la vida eterna, esa responsabilidad de estar en la vida eterna con Él, nuestro Padre eterno, entonces realmente tomar esa decisión. Cuando hablabas de dirigirnos con un profesional, no es para nuestros hijos, es para nosotros. Para nosotros, sí, para que nosotros. Quede clarísimo. Sí, porque la gente dirá, no, lo va a meter al psicólogo para que el psicólogo en últimas haga lo que yo tengo que hacer. No, un momentico. Si su hijo necesita psicólogo es porque usted necesita eso. Quiero que quede claro, hay profesionales creyentes que pueden orientarte a ti, porque si tú eres débil para criar es porque hay algo que está fallando en ti y tú necesitas que alguien te pueda dirigir para que puedas dirigir a tus hijos. Aparte de la palabra, de la comunión con Dios, es un profesional que pídele al Señor que te ayude, y que los hay, Laurita, que son creyentes y temerosos del Señor. Y yo pienso pues que podemos ir cerrando, y es un tema bastante interesante. Vamos a seguir dándole manejo a esto, porque como está tan de moda la hipersexualidad de esta generación, entonces vamos nosotros a hacer esa voz que realmente oriente a los padres y que pueda realmente guardar en este tiempo tan difícil a los más pequeños de la casa. ¿Sí? Así sea. Entonces, bueno, yo pienso, Lorita, que podemos dejarlo allí, señora, por ahora. Sí. Queremos por favor que escriban sus dudas sobre los videos, sobre todos los encuentros que hemos tenido, sobre este video en particular. Si usted tiene una inquietud, una duda, lo puede hacer. Nosotros los estamos leyendo, estamos sacando tiempo para mirar esas preguntas, y también nos ayuda a nosotros a irnos direccionando para poderles guiar a ustedes de la mejor manera. Nos vamos entonces, no sin antes decirle: suscríbase, dele me gusta, compártalo. Gracias, porque estamos entrando en la sala de su casa o en el lugar donde usted nos ve, de pronto yendo al trabajo, de pronto estando en sus labores en la casa, pero estamos ahí. Usted nos da la oportunidad junto con Laura, me da la oportunidad a mí junto con Laura de poder entrar ahí al espacio que usted tiene para ese aprendizaje de la palabra, porque lo único que nosotros queremos es ayudarles a ustedes en ese proceso tan bonito, pero de tanta responsabilidad, que es la crianza de nuestros hijos, y también asumir el rol de esposas, asumir los roles de cada uno dentro de la familia desde la postura bíblica. Entonces, bueno, muchas bendiciones para todos. Laurita, si tienes algo que decirles, no sé. Claro, estamos acá siempre esperando a que las inquietudes, las dudas y los comentarios nos lleguen, porque eso nos enriquece muchísimo. Escríbanos también en el WhatsApp de la congregación para conocerle. Ay, entonces, allí va a estar saliendo el número. Por favor, escríbanos y acérquese. Cuéntenos sobre ustedes y de qué manera también este programa ha sido de bendición para su vida. Claro que sí, los podemos orientar. Somos una comunidad que quiere y anhela con todo el corazón formar familias a la luz de la palabra en el diseño bíblico. Por eso tenemos este espacio de Torah y familia. Muchas bendiciones. El Señor los bendiga. Shalom.